Bueno, pues aquí nosotros tenemos ya en Francia casi 40 años. Cuando llegamos aquí teníamos un hijo, el hijo mayor, que ahora es pastor en Florida. Y de un hijo mayor con el cual llegamos, ahora hay 5 casados, 2 solteros, son 7 hijos, 7 flechas y 15 mini flechas, 15 nietos. Y pues nosotros es una alegría poder servir al Señor donde Él nos ha puesto, servir al Señor en el lugar que nos ha puesto y saber que la fe que nosotros vivimos es una fe victoriosa. ¿Pero por qué es una fe victoriosa? Porque está basada en la palabra de Dios. La fe viene de lo que entendemos de la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17. Nosotros crecimos en una casa de fe. Mis padres eran personas de fe. Mi abuelo era una persona de fe. Mis tíos, mis bistíos eran personas de fe. Mi tatarabuela era persona de fe. Entonces ahora nosotros también somos casa de fe. Y la fe victoriosa viene porque nosotros estamos constantemente basados en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 119? No puedo ver manos, ¿verdad? Me encantaría ver manos. El Salmo 119, ¿lo han leído? ¿Cuántos versículos? 176. 176 versículos. Si ustedes toman el tiempo y subrayan en cada versículo la actitud del corazón, el verbo que manifiesta la acción que nosotros tenemos que llevar a cabo, el deseo que tenemos de Dios, la obediencia que tenemos de Dios. Subrayen, o sea, cuál es el verbo que van a encontrar en los 176 versículos. Señor, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. 2 verbos. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y después, o sea, no subrayen, pero pongan un círculo alrededor de ley, estatuto, mandamiento, orden, o sea, tu deseo. Es tan importante que nosotros estemos anclados en la palabra de Dios. Si tenemos fe, es porque hemos oído la palabra de Dios. Ahora, cuando estés leyendo la Biblia, muchas veces las personas dicen, bueno, voy a leer la Biblia en el metro, por ejemplo, aquí. O voy a leer la Biblia pues cuando esté manejando. Lee tu Biblia, toma la Biblia en tus manos y lee en voz alta. Es muy importante. Nosotros llevamos ya varios años en los cuales hicimos un maratón de lectura de la Biblia. 60 iglesias, cada 15 minutos cambiábamos de lector. El primero comenzaba en francés, el segundo en español, tercero en francés, segundo en árabe, y así nos fuimos. ¿Cuántas horas para leer los 66 libros, las 66 cartas de amor de Dios hacia nosotros? 89. Comenzábamos a las 9 de la mañana el jueves, día y noche con micrófono en las calles, en la calle, día y noche, no había cantos, no había oración, pura lectura de la Biblia para terminar el domingo en la tarde a las 8 de la noche. La fe viene de lo que oímos, de lo que oímos. En uno de esos momentos estábamos leyendo sobre la crucifixión. Eran las 2 de la mañana en Plaza de la Bastilla, aquí en París. Estaba una hermana leyendo la crucifixión de Jesús y de repente 100 personas atacaron la plataforma y el camión en el cual estaba plazada la mesa con los micrófonos y dijeron, no nos leas la crucifixión, no tenemos nosotros derecho de oír hablar de la crucifixión. Y atacaron y trataron de volcar la camioneta, trataron de quitar los micrófonos. Estuvimos orando seguramente en nuestro corazón, porque esa palabra tenía que ser oída. De repente llegaron 10 satánicos con capas, con serpientes de metal, con unas capas grandes, y comenzaron a atacar. Y de repente los 10 se frenaron y uno gritó, el satánico no tiene derecho de oír la Biblia. Y se fueron todos corriendo. La fe
viene de lo que entendemos de la palabra de Dios. En un momento dado, en esa lectura de la Biblia que hicimos, había una chica africana que leía en ruso. En eso llega un autobús de turistas rusos, como por casualidad, ¿verdad? Se paran en la plaza, se salen del autobús, curiosos, ¿por qué maratón de la Biblia? Salen del autobús y ella estaba leyendo en ruso en París. Y nosotros teníamos Nuevos Testamentos y folletos en ruso que pudimos darles a ellos. La primera vez que hicimos la lectura de la Biblia, porque queríamos que la gente tuviera fe en su corazón, lo hicimos en Place Pigalle. Place Pigalle es el centro de inmundicia, el centro de puestos de sexo, o sea, es el único lugar donde el presidente municipal en aquella época nos dejaba hacer la lectura 24 horas por día porque había vida 24 horas por día. Y estábamos nosotros leyendo, una hermana leía en inglés. Llega un autobús lleno de mujeres que iban a ver un show masculino de hombres desnudos. Salen del autobús, oyeron la palabra de Dios, fueron convencidas en su corazón, les dimos folletos en inglés, se subieron al autobús y se fueron. No pudieron ir a su show. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene un impacto. No sabemos quién está escuchando. No sabemos quién está tratando de comprender cómo vivir la vida cristiana, cómo vivir la vida espiritual. Nosotros somos llamados a vivir una fe victoriosa. Una fe victoriosa. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es un versículo que yo aprendí en 1972-73 en el Carmen, Nuevo León, asistiendo a la escuela, al Instituto Bíblico. Y en un año, mi hermana Ruth, quien es la madre de su pastor Víctor Javes, nos hizo aprender 500 versículos de la Biblia de memoria. Esos versículos están aquí en español. Ahora están en inglés y ahora están también en francés. Y muchos más, muchos más. Crecimos memorizando un capítulo de la Biblia por semana. Mis padres, un capítulo de la Biblia por semana. ¿Por qué? Porque la fe nace en nuestro corazón y es la victoria que vence al mundo, es nuestra fe. Lo que nosotros hemos decidido depositar como confianza en lo que Dios ha dicho. Y a veces son palabras duras que tenemos que aceptar. A veces son disciplinas que tenemos que aplicar a nuestra vida. La fe es permanecer y perseverar. La fe es decir, yo voy a vivir según la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Si hiciéramos un examen sobre el nivel de tu fe hoy en día, ¿es una fe victoriosa? ¿Es una fe más o menos? ¿Es una fe débil? Cuando personas vienen para platicar conmigo y quieren un consejo y me platican de la situación, la pareja que está por explotar, los hijos que no quieren obedecer, los problemas con los jefes del trabajo, la rebeldía que ven, y comienzan ellos a decir, pero yo necesito fe, necesito yo ayuda, necesito yo ánimo, etc. A veces yo les digo, mira, regresa a tu casa y lee Santiago, 5 capítulos. Lee Primera de Juan, 5 capítulos. Toda la semana vas a leer, ni siquiera oro por ellos en esta ocasión. Regresa a tu casa, lee la palabra, escribe lo que Dios pone en tu corazón y me vienes a ver. Cuando me vienen a ver, ya ni oración necesitan. Se dieron cuenta que ellos mismos tenían la respuesta en la palabra de Dios. Un testimonio más. Había una chica a quien testificaba un hombre de nuestra iglesia. Y esta chica vino un día y me dice a mi esposa y a mí, ayúdenme a creer en Dios. A mí no me criaron para creer en Dios. Mi abuela es atea, profesora de universidad.
mis padres son ateos, mis tíos son ateos, en nuestro hogar no hay ninguna Biblia. Dice, pero ayúdame a creer en Dios. Yo dije, bueno, vamos a platicar con ella y en media hora se va a poner de rodillas y va a aceptar a Cristo en su corazón y aleluya, y va a ser formidable. Después de 2 horas, ella me decía, no, no puede ser. Una chica francesa con el espíritu cartesiano, tiene que ser muy lógico todo, si no, no lo puedo aceptar. No, no puede ser, Dios no me puede amar a mí. Digo, mira, yo quiero que, si gustas, regresas en una semana. Vamos a orar ahorita para que Dios abra tu corazón. Ah, no, 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 yo no soy parte de ustedes, no oren por mí, déjenme tranquila. Bueno, ok. A la semana regresó. Le había yo dicho que leyera Primera de Juan a través de los 7 días, ¿verdad? Son 5 capítulos, 104 versículos. Entonces dije, bueno, lo lees así, espaciado. Cuando regresó, había leído Primera de Juan 8 veces en una semana. Tenía un cuaderno así lleno de preguntas. Y me decía, pero esto, pero esto, pero esto. Entonces hablábamos con ella, pasábamos 2 horas con ella. Oye, ¿tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, como dice la Biblia? Ah, no, 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 no. Yo no puedo creer que Dios me ame. Durante 3 meses regresaba, cada semana, habiendo leído los pasajes, llorando a veces, diciendo, pero yo necesito fe, ayúdame a creer. Decía, pero pues, ¿qué necesitas para creer? La palabra de Dios está ahí. Yo le dije desde el principio, cuando tú vienes a vernos, dice la Biblia que la palabra de Dios no puede volver vacía, sino que va a producir un efecto en el corazón de aquel que lo escucha. Así es que si tú me pides consejo, te estás exponiendo a que la palabra de Dios lleve fruto en tu corazón un día. Y ella me decía, no voy a venir a sus cultos, yo no soy parte de ustedes, yo no soy religiosa, etcétera, etcétera. Y 3 meses después, un domingo en la mañana, llega ella con la Biblia al culto. Entonces, después del culto le digo, ¿qué pasó? Me dijiste que no venías a los cultos, que no querías saber nada. Ah, dice, anoche yo leí en Lucas 9:23, si quiero ser discípulo de Jesús, tengo que renunciar a mí misma, tomar la cruz y seguirlo. Lo hice, me puse de rodillas y ahora quiero bautizarme. Porque el amigo quien le había estado hablando en su trabajo le había dicho, cuando te entregues a Cristo, te vas a bautizar el día que tú vas a reconocer que tú tienes que morir al pecado y a la carne y que quieres vivir para Dios. Una transformación total. La fe viene de lo que oímos de la palabra de Dios. Ella fue misionera a Rumania. Su abuela atea, antes de morir, aceptó a Cristo. Amó a Dios durante 2 o 3 años antes de morir. Sus padres se entregaron a Cristo. Y por primera vez en esa generación de franceses había Biblias en las casas. Cuando nosotros llegamos aquí, decíamos, Señor, no venimos con ninguna pretensión. Queremos únicamente dar la oportunidad a otros de oír hablar de ti. Hay un versículo en Juan capítulo 17, versículo 20 que dice, Padre, no te ruego solamente por aquellos que me has dado, pero te ruego por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Cuando yo llegué aquí, saliendo de una iglesia muy grande en México, decía la gente, pero ¿qué vas a hacer aquí? En Francia había en aquella época 250,000 cristianos para 50 millones de habitantes. Gracias a Dios, a través del tiempo de los últimos 40 años ha habido un crecimiento y hoy por fin ya llegamos a 1% de cristianos, 670,000 cristianos evangélicos, discípulos de Jesús, bíblicos. Gracias a Dios sea la gloria, pero durante muchos años había, sí, una dureza de corazón. Rápidamente conocí a una pareja que había pasado 15 años en París. Yo cuando les oí hablar, la mujer me dice, nosotros salimos a las calles a dar folletos. Se burlaban de nosotros, nos rompían los folletos en la cara. Durante 15 años estuvimos con nuestras guitarras, cantando en las calles, delante de la universidad, delante de las estaciones de tren, de autobús.
Durante 15 años estuvimos sembrando la palabra de Dios. Regresábamos a casa y pasábamos noches enteras llorando delante de Dios, clamando a Dios por el pueblo francés, entre 1958 y 1973. Dice, después de 15 años nos dimos cuenta que nunca en 15 años habíamos visto una respuesta positiva a una oración, a un canto, a un folleto, a un mensaje. Y nos fuimos en derrota total. Y me dice, sobre todo, no vayas a Francia, no necesitan de Dios. Estaba amargada. Y Dios me dijo, tú vas a ir y vas a cosechar sobre lo que ellos sembraron. Tú vas a ir y vas a cosechar sobre la palabra de Dios que ellos sembraron. Y cuando alguien se entregue a Cristo porque tú les hablaste de Dios, que alguien llega a un culto en el cual tú has predicado, tú estás presente y la gente viene a Cristo, no es gracias a ti, es gracias a ellos. Ellos fueron fieles a sembrar la palabra. Ellos fueron fieles a creer en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas en la Biblia? 8,321 promesas. No tenemos de qué quejarnos. Tenemos promesas suficientes para poder estar firmes y fuertes en el Señor. Esos son testimonios de lo que hemos vivido en 40 años aquí en Francia, sabiendo que Dios nos llamó con un propósito de dar a otros la oportunidad de descubrir lo que un día podría ser una fe victoriosa. Hay varios ejemplos de la fe victoriosa. Tenemos el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 8. Génesis 22, 1 al 8. Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Morilla y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y levantóse y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham, un hombre de fe, a sus mozos, esperaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¡Qué fe! Dios le había dicho, ofréceme tu hijo. Y él declara y dice, iremos allá, vamos a adorar y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al altar, él tomó a su hijo, lo amarró, lo puso sobre el altar. Y cuando iba él a degollarlo, Dios, quien no quería la muerte de Isaac, él quería el corazón de fe de Abraham. Por eso su fe es declarada victoriosa. Y Dios proveó sacrificio. Y Abraham e Isaac regresaron hacia sus siervos. Testimonio de una fe victoriosa. David, primera de Samuel capítulo 17, 32, delante de Goliat. Él llega y oye hablar de este hombre que se está burlando del ejército de Dios. Se está burlando del pueblo de Dios. David, un joven de fe. Él dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo pueden permitir que este hombre insulte al Dios Altísimo? Le dice David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres joven y un hombre de guerra desde tu juventud.
Él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová sea contigo. Díganme, ¿David fue victorioso? Él sabía en quién él confiaba. Lee los 150 salmos. Lee los momentos en el cual él está describiendo su relación de fe con Dios, su confianza en Dios. Nosotros sabemos que David fue victorioso sobre Goliat, pero también él nos inspira hoy a llevar una fe victoriosa, basada bien seguramente en el sacrificio de Cristo que estaba por venir para ellos, que fue ya en el pasado para nosotros, pero nosotros continuamos a vivir por la fe. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 7 al 12, Josafat se encuentra él en una situación muy difícil. La gente veía el enemigo, la gente tenía temor, pero miren lo que pasa. Capítulos 20, versículo 7 de Segunda de Crónicas. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de aquesta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la simiente de Abraham, tu amigo, para siempre? Ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, presentarnos hemos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, los del monte de Seir, a la tierra de los cuales no quisiste que pasase Israel cuando venían de la tierra de Egipto, sino que se apartasen de ella y no los destruyesen. Y aquí ellos nos dan el pago, viniendo a echarnos de tu heredad, que tú nos diste a poseer. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos lo que hemos de hacer, mas a ti volveremos nuestros ojos. Pondremos nuestra mirada en ti. No sabemos lo que hay que hacer. ¿Cuántas veces en nuestra vida espiritual, en nuestra experiencia de servir a Dios, hemos llegado al punto de decir: Señor, no sabemos lo que hay que hacer, pero escogemos fijar nuestra mirada en ti? Vamos a poner nuestros ojos en ti, porque tú eres el que has creado este universo. Tú eres el que has creado las personas que tú quieres redimir. Tú eres el que has creado la iglesia. Tú eres, Señor, aquel que tiene todo en sus manos. Y cuando llegamos a momentos en el cual no sabemos qué hacer, nos volvemos hacia ti. Ponemos nuestra mirada en ti, sabiendo que tú, Señor, eres fiel a lo que tú has prometido, a lo que tú has expresado. Job capítulo 19. Acabamos de perder una hermana en Cristo de 56 años aquí en nuestra iglesia. Se entregó a Cristo hace 23 años. Tenía cáncer en aquella época. Me acuerdo que ella me dijo: Marcos, hace 23 años me decía: yo quiero ver a mis hijos crecer. Y después de que mis hijos crezcan, yo quiero continuar a buscar a Dios, a servir a Dios a través de los años. Pues ella vio a sus hijos crecer, porque ella estaba muy grave hace 23 años, hace 20 años. Después, durante 15 años, era como si Dios la había sanado. Y hace 5 años regresó el cáncer, y este domingo en la noche, a la 1 de la mañana, ella se fue con el Señor. Vamos a tener su sepelio aquí en 2 días. Y yo le leí este versículo y le dije: mira lo que Job decía en Job capítulo 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán y no otro, porque mis riñones se consumen dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive.
En esto de la pandemia, los cristianos tenemos que tener palabras de fe. Tenemos que tener palabras de ánimo. No podemos ignorar la gente que está sufriendo. Yo tengo una amiga en la Ciudad de México que hace 2 semanas perdió a 2 hermanas en una semana, 2 de sus hermanas mayores, 72 años y 84 años. Y este fin de semana acaba de perder un sobrino, joven, 40 años. Estamos nosotros en medio de una situación muy difícil y la única cosa que puede animar al pueblo de Dios hoy en día son palabras de fe, una fe victoriosa. Al ejemplo de Shadrach, Meshach y Abednego en Daniel capítulo 3, versículo 15, versículo 19. Shadrach, Meshach y Abednego eran entre los 4 con Daniel, los jóvenes que Dios había escogido para poder manifestar su gloria, la lealtad que ellos tenían hacia Dios, hacia la fe. Esto les suscitó de parte de Dios y trajo de parte de Dios el deseo de acompañarlos en sus pruebas. En un momento dado construyeron una grande estatua y el rey decía, ustedes tienen que arrodillarse, tienen que adorar esta estatua. Y seguramente había personas que eran celosos de las posiciones que ellos habían obtenido en el gobierno. Y ellos observaban que ellos no doblaban sus rodillas. Ellos observaban que ellos seguían siendo fieles a su Dios. En un momento dado ellos van con el rey y se quejan y dicen, miren, cuando llegó el momento en que todos los instrumentos fueron lanzados, cuando todo el mundo debía de hincarse, de doblarse ante la estatua. En ese momento vimos a Shadrach, Meshach y Abednego y ellos no doblaron sus rodillas. El rey viene y los ve y les dice, miren, les voy a dar chance, les voy a dar otra oportunidad. Ellos dijeron, rey, en nosotros está resuelto. No vamos a servir ni adorar otro Dios que el nuestro. Nuestra fe es victoriosa. Y el rey les dice, pero ustedes saben cuál es el castigo. Les espera el fuego ardiente. Ellos dijeron, mire, nuestro Dios es capaz, de librarnos. Y si no, no te preocupes, nosotros seguiremos firmes en nuestra fe. Y sabemos cuál es la historia, que los aventaron al fuego ardiente y salieron ellos. ¿Por qué? Porque el cuarto que se paseaba con ellos era aquel que se parecía al Hijo de Dios. Dios les acompañó. ¿Por qué? Porque su fe era una fe victoriosa. Héroes de la fe en Hebreos, capítulo 11. Ustedes han leído el capítulo 11 de Hebreos. Pero antes del libro de Hebreos, antes del capítulo 11, vemos que en el capítulo 10 dice que nosotros podemos también formar parte de esos héroes de la fe, pero tenemos que aprender a perseverar, tenemos que aprender a quedarnos hasta el último. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande remuneración de galardón, porque la paciencia es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Ahora el justo vivirá por fe. Mas si se retirare, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos tales que nos retiremos para perdición, sino somos fieles para la salvación del alma. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu es tocado. Hay un cambio espiritual, pero nuestra alma, las emociones, la voluntad que tiene que doblarse ante Dios, las emociones que tienen que alinearse con el señorío de Jesucristo, la mentalidad que tiene que ser transformada y cambiada porque estamos constantemente en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando, y que seamos fieles hasta el momento en que lo veamos cara a cara, hasta el momento en que Cristo Jesús regrese a buscarnos, hasta el momento en que nuestra alma será enteramente salvada. Por el momento les quiero anunciar
Nuestra alma está en vía de perfeccionamiento. Estamos siendo transformados de día en día. ¿Quieres ver personas perfectas? Ve al panteón. La gente es perfecta. No peca, no se enoja. ¿Por qué? Porque ellos ya no tienen relación con la vida. Nosotros estamos vivos y tenemos que permanecer firmes en la fe. Recuerdan cuando Jesús le dice al Padre, Padre, no te ruego que los saques de este mundo, no te ruego que los quites de este mundo, te ruego que los guardes, santifícalos en tu verdad. Sería tan fácil que al aceptar a Cristo nos diera un ataque cardíaco y nos vamos al cielo, sin problema, sin luchar contra las cosas que hacen guerra a nuestra alma. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes y ser como esos héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. En el versículo 33 dice, por una parte ciertamente, dice en Hebreos capítulo 11, versículo 33, por una parte ciertamente, 11:33, estoy leyendo el 10. Por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Unos fueron estirados no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Leamos en Hebreos capítulo 11, un capítulo que pueden memorizar muy fácilmente. ¿Por qué? Porque hablan de esos hombres, de esas mujeres que vivieron en una fe victoriosa. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, que si nosotros nos humillamos ante Dios, nos sometemos a Él, nos sometemos también a aquellos que están sobre nosotros, aquellos que velan sobre nuestra alma. Si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, en su tiempo Él nos ensalzará, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones están impuestas, están vividas por todos sus otros hermanos en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que me ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. A Él sea gloria e imperio para siempre. Amén. Resistir con la fe, resistir firmes en la fe, sabiendo que nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que van a vivir el fundamento espiritual, basados en la piedra angular que es Cristo Jesús. Una confianza absoluta, que si nosotros vivimos según su voluntad, nosotros vamos a tener lo que Dios pone en nuestro corazón para pedir, para que nosotros podamos llevar a cabo las buenas obras, las cuales Él ha preparado antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Tenemos que seguir viviendo cada día una vida de fe. Hay una herencia espiritual que vendrá a nuestras vidas. Somos herederos y coherederos con Cristo. Si Dios es con nosotros, Romanos capítulo 8, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién acusa a los elegidos de Dios? Es Dios que justifica. En todas cosas somos más que vencedores por aquel que nos ha amado. Y nadie nos puede separar de su amor. Una fe victoriosa, una fe victoriosa. Cuando hablé yo con nuestro hermano Dominique y sus 4 hijos mayores, anoche pasamos 2 horas preparando la ceremonia y todo. Y ellos dijeron, pero Marcos, tuvimos fe y siguen teniendo fe.
y morimos por la fe y vivimos por la fe. Yo tengo que vivir de tal manera, Dios dice que mis días son contados. Yo vivo por la fe y nada puede convencerme a mí de que mi vida no está en las manos de Dios y que yo estoy apoyándome en Él, en su palabra, y que yo llevaré a cabo sus propósitos hasta el día en que Él me llame a su presencia. Fe victoriosa. ¿Cómo es tu fe? No hay secreto. En la palabra, buscando a Dios, la oración, la comunión los unos con los otros que inspiran nuestra fe, los testimonios que oímos de parte de uno y otros. Ahora en el tiempo de pandemia es muy interesante porque también nuestra iglesia estuvo cerrada 6 meses. Ahorita tenemos casi un mes y medio cerrados. Vamos a estar cerrados hasta el final de enero. No va a haber todas las actividades de Navidad y Año Nuevo y comunión y comidas juntos y todo, pero nos encontramos en los Zoom 2 o 3 veces por semana y nos estamos conociendo de una manera completamente diferente. Estamos descubriendo la calidad de fe que hay en cada persona, cada joven, cada familia, cada niño. Y es una manera extraordinaria de conocernos por este medio del Zoom, por este medio del Internet. Pero yo sé que vamos a ser vencedores y que vamos a salir fuera de este túnel un día y no vamos a vivir las cosas como las vivíamos antes. Vamos a vivir con fe, vamos a vivir creyendo que Dios cumplirá sus propósitos en nuestra vida. ¿Tu fe es victoriosa hoy? ¿Tu fe está en pie hoy? Si estamos en la palabra, si estamos en la oración, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, en esta tarde por allá. Señor, que tú, Dios mío, has provisto todo lo que necesitamos para la piedad y para vivir vidas, Señor, que te agradan a ti. Porque sin la fe es imposible de agradarte. Sin la fe es imposible de ser agradable a Dios. Señor, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, las familias representadas, los hogares representados, países, ciudades representadas, que cada uno, Señor, pueda crecer en su fe. Y Dios, que cuando tú regreses, tú encontrarás la fe sobre la tierra. Tú encontrarás hombres y mujeres que te buscan. Tú encontrarás hombres y mujeres que oran. Oramos no porque queremos convencerte y torcer tu brazo, pero oramos porque cada vez que oramos estamos en comunión con el Dios vivo. Y hay algo que sucede cuando oramos, hay algo que sucede. Estamos en conexión con el Dios vivo. Hay algo que sucede cuando nosotros, Señor, expresamos en nuestro caminar contigo, con la unción que tú nos das, Señor, de continuar a crecer en la fe. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a cada uno y que seamos multiplicadores de hombres y de mujeres de fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.